La tuberculosis viene a ser una enfermedad infectocontagiosa social producida por el Mycobacterium tuberculosis de evolución crónica, que puede ser controlada y curada sin tratar, puede llegar a ser mortal. Específicamente hay que ver específicamente cada palabra que nos dice acá. Nos interesa saber qué es una enfermedad social. Sí, ¿por qué? Nos interesa saber porque vamos a estar en predisposición en un mecanismo de transmisión directo a través de la gotita de fluye. Podemos estar transmitiendo en hacinamiento, en lugares de hacinamiento, ¿no? O sea, me refiero en lugares cerrados. Es infectocontagiosa. Significa, su propia palabra dice, es una infección que va a contagiar a diferentes personas, ¿no? Producida por el Mycobacterium tuberculosis. De evolución crónica, pero si es que no es tratada. Si es que es controlada, no va a provocarme cuadros clínicos agresivos, crónicos, ¿no? No me puede llegar, pero como todas las enfermedades, si yo no la trato, pues va a llegar a ser crónica y me puede producir la muerte, ¿no? Ya vamos a explicar mayormente cuándo se vuelve crónica. Muy aparte de la enfermedad, puede tratarse, tranquilamente la enfermedad se puede tratar con el tratamiento que lleva. Pero la mayoría en el porcentaje de esto, pues llega a ser la etiología de la evolución crónica porque el paciente abandona el tratamiento. Ya vamos a explicar más adelante por qué, pero tengan esa idea en cuenta, ¿no? Tengan esa idea, que va a abandonar el tratamiento. Entonces vamos a hablar y empezar con lo que viene a ser la tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar es una infección bacteriana contagiosa que afecta a los pulmones, específicamente por ende tuberculosis pulmonar, pero pueden propagarse a otros órganos. Se contagia por vía aérea mediante la gotita de fluye cuando las personas infectadas tuesen o tosen, estornuda o escupen. Además, un número creciente de personas del mundo la contrae debido a que su sistema inmunitario se debilita por medicamentos inmunosupresores o el SIDA. Sí, eh, no es específicamente la tuberculosis, ¿no? Hemos hablado de diferente, en todos los temas siempre me ha gustado recalcar eso, que siempre se los trata un poco diferente en lo que viene a ser eh, pacientes que presentan VIH, sobre todo en etapa SIDA, que es la etapa final, o pacientes que consumen medicamentos inmunosupresores, ¿no? Ya la etiología de la causa de medicamentos inmunosupresores, pues ya va a variar, ¿no? Ya sabrá cuál es. Y para eso hay que hacer un diagnóstico bastante largo, ¿no? Una historia clínica y demás. Pero nosotros hasta acá tenemos que saber que en esos pacientes siempre tenemos que estar bien. La inmunidad, y vamos a ver más adelante por qué, cómo es la patogenia, ¿no? Vamos a hablar más adelante. Aquí antes de seguir, aquí vemos cómo el Mycobacterium tuberculosis llega a formarme granulomas. Y esto en una placa radiológica se la conoce como miga de pan, porque no me dio el tiempito de colocar una radiografía, pero exactamente es así. Esto lo que usted ve, va a ver en una radiografía en forma blanca, se lo denomina radio opaca en términos médicos, en forma de nodulitos, pero lo saben denominar como miga de pan, así. Igual que ustedes se dan cuenta, y en una radiografía obviamente que va a aparecer iguales, pero ese cafecito que ustedes ven va a aparecer en forma blanca, que es radio opaca, ¿no? Y así aparece en forma de miga de pan. Esa es la famosa, es una característica de tuberculosis. ¿Y por qué yo quiero recalcar esto? Porque muy aparte de lo que viene a ser el método auxiliar de diagnóstico de la baciloscopía, de cultivo, también otros métodos auxiliares pudieran hacer la radiografía. Tuberculosis en el mundo. El 33% de la población mundial la presenta en su forma latente. Cuando se requiere, bueno, cuando decimos, ¿no? Forma latente, me refiero a que no va a estar presentando algún síntoma, alguna clínica, ¿no? Si bien está presente la bacteria en mi organismo, más no me va a presentar algún síntoma alguno, ¿no? Está dentro de las 10 causas de muerte más común y es primera entre enfermedades infecciosas. Sí, es de las primeras entre enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque si bien no es, yo pudiera considerarla, más los organismos internacionales no la consideran así como pandemia, porque siempre hay diferentes, es una enfermedad que se ha diseminado en diferentes partes del mundo. En otras partes del mundo tienen un sistema de salud bastante adecuado, bastante óptimo, que su incidencia, su epidemiología en tuberculosis, en pacientes de tuberculosis es bastante baja, ¿no? Por ejemplo, en Santa Cruz sí tenemos exactamente para la tuberculosis, ¿no?
Tuberculosis en Bolivia. En Latinoamérica, Bolivia y Perú tienen la mayor incidencia de tuberculosis. Esos son los países, usted tiene que saber, ¿no? En tuberculosis. Factores de riesgo, pobreza. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? La pobreza, negligencia en el diagnóstico y tratamiento, número de personas VIH-Sida positivos. Sí, sería un gran factor si nos ponemos a pensar, porque eso sí, muy seguro estoy, que somos un departamento, porque yo he hecho en la materia de salud pública me había encargado de hacer este tema similar a los pacientes con VIH-Sida y pues Santa Cruz ocupa el primero de los lugares en personas con VIH-Sida positivo. Eso lo pueden adquirir esa información en el CDBIR que se encuentra por la Isabel la Católica. Y al saber nosotros pues que tenemos diferentes personas o una alta tasa de personas con VIH-Sida, nosotros también tenemos que estar conscientes de que cualquier paciente puede llegar con inmunosupresión y van a presentarse diferentes aspectos de enfermedades, no solo de la tuberculosis, puede ser una candidiasis, que es algo muy común en pacientes, en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Así que eso usted tiene que tratarlo el día de mañana bastante adecuado, ¿no? Al tratamiento. No solo puede ser que trate el diagnóstico de tuberculosis, también va a tener que tratar la parte de VIH-Sida, porque si usted trata la parte de tuberculosis, pero la del VIH-Sida va a decir que su LTC-4, su inmunidad está baja, entonces al final no va a hacer ningún daño. Porque como le dije en el tema de antibióticos, ¿no? Si bien el antibiótico va a debilitar mi bacteria, algunos antibióticos la lisan, otros son bacteriostáticos y es como que dejan que no se reproduzca más. Entonces, si yo dejo que mi bacteria no se reproduzca más, pues tienen que venir, en el caso de una bacteria, neutrófilos, a atacarla, ¿no? Pero si mi paciente, o bueno, yo nunca he pensado en que tenga VIH-Sida, en etapa SIDA, pues mi inmunidad va a estar baja. Entonces yo voy a tener que hacer un tratamiento para tuberculoso, para un paciente en tuberculosis, como también para un paciente en VIH-Sida, para aumentar para disminuir la carga viral y aumentar el LTCD4, ¿no? Eso lo vamos a ver mucho mejor cuando ya entremos a la parte de virología en el tema de VIH-Sida, pero hay que tenerlo en cuenta. Según un informe oficial de 2018, en Bolivia existen 7.762 casos positivos. Santa Cruz presenta el 42% de enfermos de tuberculosis del país, con un registro de 3.240 casos y 103 fallecidos. Signos y síntomas de la tuberculosis, ¿no? La clínica. Existen síntomas generales, como van a existir síntomas locales. Al decir locales, podemos hablar si fueran respiratorios, si fueran de hábito alimenticio y demás, ¿no? En el caso, por ejemplo, de síntomas generales, ¿qué va a presentar este paciente? Me va a presentar fiebre, es una alza, en otros términos podemos definirlo como la alza térmica, la diaforesis, que va a ser la sudoración del paciente. Mayormente se dice que estos pacientes de tuberculosis pues presentan una diaforesis nocturna, o sea, sudan bastante en la noche. Adelgazamiento, van a ver un descenso de peso, ¿no? Astenia, se van a sentir débiles. Anoréxicos, va a haber baja de peso, va en mano con el adelgazamiento, ¿no? Y escalofrío, los escalofríos, ¿no? Porque en los escalofríos trata de ganar calor y demás. Pero también va a haber síntomas locales, como ser tos con expectoración por más de 15 días, hemoptisis, disnea y dolor de pecho. Esto es un término que ustedes tienen que saberlo bastante bien. Y esto es como, si bien no es el signo patognomónico, no puedo decirlo básicamente así, pero lo denominamos como paciente eh, sintomático respiratorio. Porque, ¿qué va a presentar? Va a presentar una tos con expectoración por más de 15 días. Exactamente. ¿Qué es la hemoptisis? Nunca confundir con hematemesis. Siempre el error de nosotros es confundirlo esos dos términos. Hay que ser bien claros en estos dos términos, que es la hematemesis. Siempre que escuchen emesis, significa que es vómito, náusea. Esas náuseas, vómito va a salir con sangre, ¿no? Mientras que la hemoptisis es una expectoración con hilos de sangre. Y eso es lo que me presenta mi paciente. Va a presentar un esputo, va a estornudar, pero en vez de sacar una flema, así es decirlo así, desde los bronquios, pues no. Estos broncos va a haber un carraspeo y va a presentar el esputo más hilos de sangre. Va a presentar una disnea, que va a ser una dificultad al respirar, ¿no? Y un dolor en pecho. Ese dolor en pecho va a estar acompañado por el esfuerzo que hace su organismo en querer botar, ¿no? Por eso también lo saben relacionar con una tos crónica. Aquí fatiga, tos crónica, pérdida de apetito, no va a tener hambre.
Aquí, como le dije, diaforesis, ¿no? Sudoración nocturna, un dolor de pecho. Eso, por ejemplo, si fuera un mal diagnóstico, si nosotros, eso hay que ver, cada aspecto hay que ver, ¿no? Si yo, por ejemplo, solo me guío en un dolor de pecho y no veo si está diaforético, o sea, yo tengo que preguntarle, ¿no? Si el paciente suda de noche, porque es casual, ¿no? Yo tengo que ver que está tosiendo cada rato. Le voy a preguntar si es que en ciertas oportunidades, porque no es que va a venir a la consulta de nosotros y ese mismo momento va a tener una expectoración y va a salir con hilo de sangre. No, no es que mismo ese rato no va a pasar, ¿no? Pero yo tengo que preguntarle, usted en términos que él entienda, ¿no? ¿Ha tosido y ha salido con sangre? Y le va a decir sí, y ya va a tener un aspecto o un diagnóstico presuntivo, ¿no? Porque si yo solo pienso en dolor de pecho, ¿qué puedo pensar? Puedo presentar hartísimas cosas. Puedo pensar, perdón, una angina de pecho, quizás una aterosclerosis, puedo presentar varios puntos que vendrían a ser con la parte cardiovascular, ¿no? Con la parte cardíaca. Pero por eso yo tengo que saberme todos estos síntomas, todas las clínicas, signos y síntomas, para ya tener un diagnóstico en la clínica, orientarme, ¿no? Para saber qué es lo mejor para el paciente. Pero también hay los casos de tuberculosis, perdón, extrapulmonares, para así no decir, digamos, tuberculosis renal, tuberculosis meningia, ¿no? Lo relacionamos, o bueno, nosotros lo decimos, lo especificamos como tuberculosis extrapulmonar. Aparece cuando una lesión tuberculosa erosiona un vaso sanguíneo y se disemina en millones de bacilos tuberculosos a través de la corriente sanguínea hacia todo el cuerpo. Puede producirse una durante la infección primaria o después de la reactivación de un foco latente, ¿no? Cualquier órgano puede ser afectado. ¿Cómo sucede todo esto? ¿No? Esto tranquilamente puede empezar desde una tuberculosis pulmonar. Ya esto lo han avanzado en la teoría. Y pues, ¿cómo va a empezar? Va a empezar desde una simple inflamación. Y como siempre les he nombrado, ¿no? La inflamación es la encargada de cualquier agente exógeno, cualquier agente malo, si es decirlo así, agente patógeno. Va a querer aislarlo para que no se disemine, ¿no? Va a presentar la inflamación, una lesión alveolar exudativa, esto a nivel de los pulmones, ¿no? Específicamente a nivel lobar, digamos. Una inflamación, vamos a hablar más adelante, pero le estoy adelantando, ¿no? Sobre una primoinfección. Por ejemplo, en una primoinfección, que mayormente esto es en etapa de la infancia, puede curarse por una reabsorción. Tranquilamente, usted no va a sentir una clínica alguna, eso mayormente se realiza acá, en las bases, mayormente. Pero nosotros, cuando ya estamos más adultos, personas jóvenes, adultas, más de 18 años, 15 años, 20, 30, ya vamos a tener, ya este cuadro se le va a denominar la reinfección. Esta reinfección se caracteriza porque presenta en una edad adulta, pudo haber sido endógena o exógena, lo que viene a ser el mecanismo de transmisión, pero la evolución acá es lo interesante, la evolución ya no se va a curar por reabsorción, la evolución me va a formar lo que viene a ser tubérculos, y esos tubérculos se van a transformar en fibrosis, y eso en patrones pulmonares, pues mayormente en lo que viene a ser el vértice pulmonar, o en términos anatómicos llamado como ápice, ¿no? Mayormente eso. Hay que ver esa diferencia, ¿no? También en lo que viene a ser una infección, en lo que es una enfermedad, porque en la infección usted puede presentar el Mycobacterium tuberculosis, más no va a presentar la clínica. Y en la enfermedad, usted va a presentar el Mycobacterium tuberculosis en sangre, en este caso en la parte pulmonar, va a presentar la clínica igual. Y por ende, a todas las pruebas que usted se realice, va a salir positiva, ¿no? Hay diferentes tipos de tuberculosis extrapulmonares. La tuberculosis cutánea, la tuberculosis meningia, del sistema nervioso central sería la tuberculosis meningia, ¿no? Ese sería el nombre, ¿no? Lo de órganos linfáticos, cuando hacemos a nivel una biopsia, denominado tuberculosis ganglionar también, ¿no? La pleura bastante relacionada a lo que viene a ser con el pulmón, ¿no? Y diseminación afecta a varios órganos, sí, se va a diseminar, ¿no? Puede ser, en el caso, por ejemplo, como les dije al principio, puede ser una tuberculosis renal. En el caso, por ejemplo, de huesos y articulaciones de la columna, es una tuberculosis osteoarticular. Y en el último caso que les he nombrado, pues una tuberculosis genitourinaria, ¿no? Desde que va a venir desde un cuadro de enfermedad pélvica inflamatoria o inflamatoria pélvica, EPI mayormente llamado, hasta puede quedar estéril la persona, ¿no? Diagnóstico de tuberculosis. ¿Cuál es el diagnóstico, si es así decirlo, de oro en la tuberculosis? Vendría a ser lo que es
la tinción de Ziel-Nielsen, ¿no? La tinción de Ziel-Nielsen, ¿por qué era caracterizado y por qué justamente es para esta bacteria, ¿no? Era algo interesante porque este tipo de bacteria es lo que viene a ser bacteria con pared con más del 30% de ácidos micólicos. Exactamente era por eso, ¿no? Porque hay que recordarse que cuando avanzamos tinción de Gram, pues las que eran las bacterias que eran Gram positiva, Gram negativa por la tinción, tenían peptidoglicano. Su pared era compuesta por más del 60% del 70% de peptidoglicano, ¿no? 60-70% de peptidoglicano. Eso hay que diferenciar, es una diferencia en la parte de diagnóstico, ¿no? Es la prueba confirmatoria de tuberculosis, nos sirve para identificar VAR, ¿no? ¿Qué se denomina esto? VAR, bacilo ácido alcohol resistente, ¿no? Yo dije bacilo, siempre aquí también nos confundimos. El estudiante se confunde, ¿no? Porque piensa que es bacteria, pero no, no es bacteria, es bacilo. Y si quisieran googlearlo, le van a encontrar como bacillus, pero mejor denominarlo bacilo, bacilo ácido alcohol resistente. Es una prueba seriada que requiere 3 muestras de esputo, tomadas en horas diferentes. Lo recomendable siempre ha sido tomarla la primera muestra al momento de la consulta. Va a venir usted, imagínese que es un paciente, usted sospecha porque su amigo, supongamos que es médico, y le haya dicho, sí, amigo, ¿sabe qué vaya a sacarse usted? Justamente usted tosió y salió con sangre. Entonces, su amigo le dijo, puede ser que sea tuberculosis, que está estudiando medicina en segundo año. Entonces le recomendó que vaya al doctor, ¿no? Y pues ya el médico, el que la atendió, sí dijo, sí, diagnóstico sospechoso, tuberculosis. Entonces, ahorita en este momento usted le dio un frasco de boca ancha y para que dé una muestra de esputo, ¿no? Al momento de la consulta, esa sería la primera. Le dio un segundo frasco para que al siguiente día en la mañana, a primera hora, específicamente, como decimos siempre en ayuna, tome su segunda muestra y esa segunda muestra tiene que traérnosla, ¿no? A nuestro consultorio, a nuestro hospital, nos la va a traer y al momento de entregar esta segunda muestra va a tener que, entre ese mismo rato, le van a dar otro frasco y va a tomar la muestra de esputo una tercera vez. Entonces, ¿en qué momento es? ¿O en qué hora? Al momento de la consulta que fue por primera vez a ver al doctor, a las días siguientes en la mañana, en ayunas, si es decirlo así, y al momento de entregar esa segunda muestra. Esas son mis 3 horas diferentes, ¿no? Según el cuadro de, bueno, la profilaxis de tuberculosis a nivel Bolivia, ahora lo recomiendan que sean solo 2 veces, ¿no? Solo 2 veces. Una al momento de la consulta, le entregan el frasco y al día siguiente viene a entregarlo. Es como que omitirían la tercera, ¿no? Omiten que al momento de entregar la segunda muestra, temo una tercera, ¿no? Esa la omiten. Pero yo concuerdo más con lo que dice la idea de la doctora, ¿no? Es bastante bueno. ¿Por qué? No es, desde el aspecto personal sería, es como que es el mismo monto y tenés todavía una muestra más por la cual vas a decir que son diferentes tiempos en los que estás y pues tiene más probabilidad, más especificidad a que salga positiva esta muestra, ¿no? Sobre todo eso. Y es aquí el aspecto, ¿no? Tiene que ser purulenta, más no mucoide. ¿Por qué? Porque como siempre se les ha recomendado que, se les ha recomendado que sea muestra de esputo, más no de saliva. Puede ser que la estemos contaminando y eso por ende va a salir erróneo, negativo, le va a salir un falso negativo. Y aquí hay una plaquita de cómo se muestra, ¿no? Era la parte lila, lo que quieren hacer los bacilos, y la parte azul que ya era lo teñido de fondo, ¿no? Diagnóstico de tuberculosis. Las indicaciones en toma de muestra de esputo. El envase debe ser de plástico, boca ancha o tapa rosca, cualquiera de los dos estaría bien. Capacidad de 50 a 60 ml, ¿no? Obviamente que usted no va a ocupar o no va a estar, perdón el término, escupiendo, específicamente tosiendo hasta que sale ese esputo, hasta que entre lo que viene a ser 50 a 60 ml. No, ¿no? Etiquetar con el nombre del paciente, eso ya se encarga, ¿no? Lo que viene a ser la parte de la del microbiólogo, ¿no? Le etiqueta con el nombre del paciente, coloca la fecha de recolección, el diagnóstico de tratamiento y el número de la muestra siempre, ¿no? Esto hay que tener bastante cuidado, pero eso ya más la parte de los microbiólogos en la parte de laboratorio. Siempre se coloca el número de muestra del paciente para no confundirnos, ¿no? Indicar al paciente que se enjuague la boca con agua, es bastante importante esto. ¿Por qué? Porque vamos a barrer la flora que hay en la parte de la cavidad bucal, ¿no? Cepillarnos bien todo
para que así agarramos la flora y no nos dé un falso negativo. E indicarle al paciente que no escupa secreciones salivales, o sea, no saliva, chicos. Tiene que ser del esputo, y ese esputo donde sale desde los bronquios, desde allá abajo, desde su tracto respiratorio inferior, desde ahí sale el esputo. Yo no necesito secreción salival. Si fuera una secreción salival, me podría hacer un estafilococcus, un streptococcus mutans y demás, ¿no? Yo no quiero eso. La muestra del esputo debe provenir de las profundidades del pecho, desde los bronquios y alveolos. La expectoración debe ser mucopurulenta. Para asegurar que la recolección fue exitosa, tiene que tener alrededor de 3 a 5 ml. Después de haber obtenido la primera muestra, se debe entregar al paciente los dos recipientes, que era uno para que se lleve a la casa y al día siguiente a la primera hora, eh, tómela una muestra y me la lleve obviamente esa segunda muestra, y al momento de la segunda muestra que recolecte una tercera, ¿no? Informe laboratoriales, así como les entrega específicamente, ¿no? Esto le va a aparecer, por ejemplo, en análisis bacteriológico. Es algo que cambia como todos los otros análisis que habíamos visto, ¿no? Le va a salir, por ejemplo, ¿cuándo va a darme un informe que yo tengo que saber esto, ¿no? Negativo es cuando yo voy a observar VAR en 100 campos microscópicos. En 100 campos microscópicos es todo lo que hay alrededor del microscopio. Entonces, si yo no observo VAR, por ende yo voy a estar descartando en este caso que es una infección por Mycobacterium tuberculosis, por ende negativo. Si yo observo 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 9 bar en 100 campos microscópicos, o sea, en un campo bastante grande, campo microscópico, voy a observar que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, imaginemos ya, 7. Voy a decir positivo, un 9 bar, ¿no? Va a estar positivo. Si yo ya observo 10 a 99 bar en 100 campos microscópicos, o sea, ya hartos, ¿no? 1, 2, 3, o sea, ya que tengan mínimo unos 80, 70, quién sabe, ¿no? 75, 80. Ya voy a decir positivo, una cruz. Hay que especificar eso. El otro era positivo, 1,9 bar. Ahora estoy diciendo que es positivo, una cruz. Ahora ya va a cambiar un poco, ya no vamos a hablar de 100 campos microscópicos. Vamos a estar hablando de qué? Vamos a estar hablando de un campo microscópico. Supongamos que esto es el 100 campos microscópicos y pues solo voy a ver una partecita. Imaginémonos que esta parte obviamente que ya lo voy a ampliar bien en el microscopio. Y aquí ya voy a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, imaginemos. 9 salió justamente, ¿no? En ese pequeño campo microscópico de 1 a 9 bar, si es que yo veo en ese campo microscópico unipersonal, si es decirlo así, 1, 2, 3, 4, hasta 9 bar, yo voy a decir positivo 2 cruces. Porque imagínense ustedes por mera lógica, ¿no? Si en un pequeño campo microscópico, solo uno estoy hablando, me va a aparecer 3, 4, 5. Entonces, en cada campo microscópico, de los 100 campos microscópicos, más que seguro que debe haber unos 9 por cada uno, ¿no? Entonces, más que seguro que está con una vaciloscopía bastante positiva, ¿no? Y en el último caso, ¿cuándo es un positivo 3 cruces? Cuando hay más de 10 bar por campo microscópico, lo mismo que habíamos visto hace rato, pero ya va a haber más de 10, más de 10. Yo ya tengo 10 o más de 10, pues ya pienso, ¿no? Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, quién sabe, ¿no? 20, 30, 40, eso, ¿no? Yo tengo más de 10 bar en un campo microscópico o por campo microscópico, si es decirlo así. Ya voy a opinar que tengo un positivo 3 cruces. Eso también nos puede ayudar en el diagnóstico que está bastante, si no es decir diseminado, pero ya avanzó bastante lo que viene a ser el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? En una etapa más. Ahora, también hay otro tipo de diagnóstico que es por el cultivo, ¿no? Se utiliza más que nada un tuberculosis MDR, ¿no? Y extrapulmonares. Se emplea el medio de Lowenstein-Jensen u o Ogawa Kudo. Tarda 4 a 6 semanas. Y exactamente, esto es con lo que quiero que se queden, son cosas importantes que usted tiene que saber. ¿Qué tarda? Tarda bastante, ¿no? Tarda 4 a 6 semanas. Usted como doctor tiene que, cada enfermedad es diferente, porque usted me va a decir, José, pero vos me dijiste esto, porque cualquiera diría, ah, ya, pero en esas 4 o 6 semanas podemos dar un tratamiento empírico. No, chicos, no podemos dar un tratamiento empírico. El tratamiento empírico solo lo damos nosotros cuando mi cultivo va a salir en un día, al día siguiente, mayormente después de 48 horas, como habíamos dicho, ¿no? Después de 48 horas. Pero imaginémonos que mi paciente ya tiene tuberculosis, 4 a 6 semanas, yo no le puedo dar un tratamiento empírico por 4 a 6 semanas. ¿Por qué? Por la famosa resistencia bacteriana que va a adquirir este paciente. Eso es lo importante. Entonces, la parte del cultivo de la muestra no es recomendable.
No es recomendable. Quizás se la tome. ¿Por qué también no es recomendable? Por el tiempo y también porque es cara. Por esos dos, sobre todo, ¿no? Diagnóstico TV otro, el Gene Expert, que es uno de los últimos que ha salido. El Expert IMCV-RIF se basa en una amplificación de ácidos nucleicos. Esto es más molecular, ¿no? Y en la detección de una región específica del HEM, RPOV, que codifica la resistencia a la rifampicina. Esto es un poquito más específico, ¿no? En infectología, mayormente con el doctor que yo paso, que es el doctor Saavedra, él mayormente recomendaba que era un Gene Expert, sobre todo para empezar tratamiento. ¿Por qué? Porque gracias a este Gene Expert me iba a decir que, como dice acá, me iba a decir si había resistencia a la rifampicina, así que yo iba más o menos, bueno, ya iba a pensar en qué otro tratamiento darles, porque ustedes tienen que saber que hay un tratamiento de 6 meses, que es la rifampicina, el etambutol, la isoniazida, en la piperacimida, ¿no? Eso sería. Esto es una prueba rápida y automatizada que puede identificar simultáneamente el DNA o ADN del micobacterio en tuberculosis y su resistencia en 2 horas. Bastante rápido, ¿no? Utiliza una reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, que es la PCR, Real Time PCR. Priorizar el uso de método diagnóstico con Gene Expert en los siguientes grupos. Esto es importante, saber en qué grupos nosotros vamos a especificar, vamos a querer hacer esta prueba, ¿no? ¿Quiénes serían acá? Pacientes retratados, recaída, fracaso, tratamiento, personas privadas de libertad. ¿A qué me refiero? Las personas, lo que vienen a ser los reos, ¿no? Pacientes VIH positivo, pacientes con tuberculosis extrapulmonar y pacientes BK, pero con clínica, ¿no? Con clínica positiva, con clínica negativa, ¿no? Bacilo de Koch, eso se refiere. Pacientes bacilo de Koch negativo, pero con clínica positiva. Puede ser que sea un falso negativo, por eso, ¿no? Esto es lo que es la famosa reacción en polimerasa, ¿no? La PCR. La muestra, extracción del ARN, retrotranscripción, PCR. Eso lo vamos a ver mucho mejor, lo vamos a explicar en lo que viene a ser la parte de virología. Pero también tenemos otro que viene a ser la PPB, que es también conocida como prueba de Montiaux, la tuberculina o la PPD propiamente dicha, que en español sería el derivado proteico purificado. ¿En qué consiste este diagnóstico? Es positivo tanto en la infección latente como en la activa y por lo tanto no puede distinguir entre las dos. Se utiliza para ver si la persona ha tenido contacto con tuberculosis, mas no me dice que este paciente esté en un episodio de tuberculosis. Esa es la diferencia. Si me sale positivo, no me está diciendo esta prueba que está mi paciente con tuberculosis. No, solo me va a decir que ya tuvo tuberculosis. Puede ser que esté en un episodio, esté cursando con la enfermedad de la tuberculosis, sí, pero eso no me especifica nada. En especificidad de la enfermedad, yo le daría erróneo, negativo, ¿no? Pero sí me diría como que un parámetro diciéndome, sí, él tuvo tuberculosis en algún momento de su vida, ¿no? Sobre todo en eso. ¿En qué consiste? Esto consiste en que en este tipo de inyección se inyecta el derivado proteico purificado tomado de bacterias muertas de tuberculosis, del micobacterio en tuberculosis en el área, ¿no? Reacciona al antígeno de la tuberculina. Por ende, ¿qué va a pasar? Si yo ya he adquirido lo que viene a ser la tuberculosis, yo voy a tener anticuerpos contra este mismo. Entonces va a levantar lo que sea aquí, como va a ser localizada, va a venir rapidísimo los anticuerpos y no van a dejar que, es como que se recuerdan, ¿no? No, él ya vino por acá y no quiero que me cause más infecciones, le dicen. Y entonces va a crear una resistencia ahí a nivel local y va a crear como, no es ampolla, es una, ¿cómo se dice esto? Una pápula, ¿no? Una pápula pequeña de 2 milímetros. Si llega a 2 milímetros, positivo, ¿no? Entonces sería prueba de la tuberculina, PPD, derivado proteico purificado, positivo. Tratamiento, ¿cuál es el tratamiento? Nosotros lo resumimos en una mnemotecnia que es el HERS, que es la isoniazida, el etambutol, la rifampicina, la piracinamida y la streptomicina, ¿no? El HERS. Eso es una mnemotecnia, por ejemplo, en inglés, por eso está así como HERS, ¿no? En inglés, por ejemplo, no hay streptomicina con E, es streptomicin con S. La isoniazida también, y eso va a variar bastante, ¿no? En lo que viene a ser el isoniazida, porque van a encontrar en algunos libros que dice con H, otros con I.
Son fármacos altamente hepatotóxicos, reacciones que puedan presentar, ¿qué son las reacciones? O sea, las contraindicaciones, bueno, los efectos adversos, ¿no? Náuseas, vómitos, alergias, cambio en el color de la orina y hepatitis, ¿no? Hepatitis, ¿por qué? Porque va a ocasionarme el cuadro de hepatitis medicamentosa o tóxica, ¿no? Resistencia a fármacos. Vamos a encontrar lo que viene a ser la tuberculosis resistente a la rifampicina, que es la tuberculosis con resistencia, bueno, con resistencia a la rifampicina, con o sin resistencia a otras drogas, nueva definición. Esa es la nueva definición, ¿no? Puede también llamarse esta tuberculosis resistente a la rifampicina como tuberculosis resistente a otras drogas. Detectado usando métodos fenotípicos o genotípicos, algo más molecular, si decirlo así. Pero también podemos tener pacientes que son tuberculosos multidrogoresistentes. Eso creo que no hay de qué más variar ahí, ¿no? Me refiero a que es multidrogoresistente, que no solo va a tener una resistencia quizá a, a otros antibióticos, sino como dice acá, es la tuberculosis con resistencia al menos isoniazida y rifampicina. Por lo menos a esas dos. Puede ser que tenga resistencia a los 5 fármacos, sí, pero sobre todo mayormente da la resistencia a la isoniazida y la rifampicina. ¿Qué pudo ocasionar esto? Pudo ocasionar que el paciente me haya abandonado el tratamiento y lo haya querido retomar, por eso la resistencia. Por eso es más que todo una conducta y para eso tenemos los diferentes centros, ¿no? Los diferentes centros que vienen a ser para la ayuda de los pacientes con tuberculosis, ¿no? Ellos te dan, es algo gratuito para los pacientes con tuberculosis. Cada semana te dan, de lunes a sábado deben tomarlo, ¿no? Estos pacientes para, en un periodo, por lo menos, bueno, en un periodo que es establecido de 6 meses. ¿Qué toman? Era lo que les nombré hace rato, hace un minuto. Isoniazida, tambutol, rifampicina, piracinamida, streptomicina. Esto tienen que tomar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, por 6 meses. La persona que, pues, no voy a decir que es irresponsable ni nada, pero creo que cualquier persona puede llegar a cansarse, ¿no? De tomar todos los días, recordarse, tomar, por alrededor de 6 meses, sí, ¿no? Pero usted como su doctor siempre tiene que estar ahí, en otras palabras, ojo al charque para que su paciente no tome, ¿no? Si bien usted va a hacer lo posible, siempre estar hablando ahí con su paciente, de decirle si está continuando con el tratamiento, porque esa es la consecuencia. Si usted sabe o conoce que su paciente ha abandonado el tratamiento, más que seguro que va a presentar una resistencia a estos fármacos, ¿no? Lo que vemos acá. El paciente multirresistente es así llamado pues porque ha adquirido una resistencia a esto mismo por abandono del tratamiento. Después ya quiso volver, ya se estaba sintiendo mal, dijo, no, voy a volver al tratamiento, pero él, porque él ya se había tenido resistencia, ¿no? Y esto es ya más fregado. Tuberculosis extensivamente drogoresistente, ¿sabes? Es el más alto de la lista, ¿no? Es la tuberculosis multidrogoresistente con resistencia además a fluoroquinolonas y al menos una de las 3 drogas inyectables de segunda línea. Las probabilidades de muerte son muy altas, eso ya es cuando no va casi obtenerle nada, porque miren, cuando un paciente es multidrogoresistente, perdón, podemos administrarles una otra fluoroquinolona y podemos hasta darles fármacos en inyectables. Pero pudo ser tan grave la drogoresistencia que alcanzó a niveles extensos y por ende ya obtuvo resistencia tanto a la parte por inyección o a la parte de lo que vendría a ser bacterias fluoroquinolonas, ¿no? ¿Y qué es el RAFA? Hay que saber esto, ¿no? El RAFA es la reacción alérgica a fármacos antituberculosos. Ahora vamos respondiendo, ¿no? Cuestionario. Lea acerca del género Mycobacterium y contesta las siguientes preguntas. ¿En qué fecha y quién logró cultivar el bacilo tuberculoso? O sea, el bacilo de Koch. Ya lo habíamos nombrado. ¿Alguien se acuerda? 24 de marzo de 4 de 1882 y Robert Koch. Muy bien. 24 de marzo de 1882, descubierto por Robert Koch. Ahora, ¿cuáles son algunos síntomas y signos que ustedes han encontrado para la tuberculosis? Tanto general primero, empezamos. Anorexia, dinemia, Fiebre, escalofríos, malestar general, Diaforesis, fiebre, pérdida de fatiga, peso, diuresis, astenia, Fatiga. Muy bien. Anorexia, dinamia, escalofrío, fiebre, diaforesis nocturna, pérdida de peso, palidez y edema, ¿no? Eso ya el edema es más secundario, ¿no? Pero igual puede causar, ¿no? Signos y síntomas respiratorios. ¿Cuáles serían los signos y síntomas respiratorios?
Disnea, Tos tos con con expectoración expectoración más de más de 15 días, dolor hemoptisis, pleurítico. Sí, está perfecto, ¿no? Dolor de pecho, disnea, hemoptisis, tos con expectoración y estertores, ¿no? Mayormente lo de tos con expectoración. Sobre todo, tos con expectoración. Y la hemoptisis. Eso hay que darnos cuenta que son signos y síntomas respiratorios. Esto mayormente lo relacionamos a TB pulmonar. Hay diferentes tipos de tuberculosis que quizás no cursen con la misma clínica, ¿no? Eso siempre hay que tener en cuenta. Aunque cualquier persona, bueno, yo creo, tanto ustedes como yo en algún momento, siempre decíamos tuberculosis, enfermedad del pulmón, listo. Pero ahora no, ya saben que puede ocasionarse en pulmón, en riñón, en una tuberculosis meningia y en diferentes partes del cuerpo. Cuestionario, eso era lo que quería decir hace rato. Además de la tuberculosis pulmonar, que es la más importante, existen otras localizaciones de la tuberculosis extrapulmonar, como ser, ¿cuáles creen que han investigado? Puede ser otra importante. Meningia, peritoneal. Ganglionar. renal, Testicular. Varios, ¿no? Meningia, ocular, genitourinaria, osteoarticular, peritoneal, ganglionar, ¿no? Sobre todo eso. Ahora hay unos términos que usted tiene que saber, y esto siempre se pregunta, ya sea práctica, ya sea teoría, y es bastante importante, ¿no? ¿Qué es paciente sintomático respiratorio? persona que presenta tos con expectoración por más de 15 días. Muy bien. Persona o toda persona que presenta tos con expectoración por más de 15 días. Usted ve a un amigo que... Y eso no solo una vez al día, ya eso puede ser, no sé, por mañoso, o por alguna alergia, por algún otro proceso, ¿no? Porque esté presentando el día, en la mañana, en la noche, cada rato tuesta, ¿no? Por más de 15 días seguidos, usted ya va a sospechar en lo que puede ser un sintomático respiratorio asociado a un cuadro de tuberculosis, asociado siempre, ¿no? Que es un paciente bacilífero. Paciente enfermo que elimina bacilos mediante las gotas de flujo. Está bien. Secreciones respiratorias. Es un paciente que elimina bacilos de forma continua. Sería por la gotita a través de la gotita fluye, ¿no? De forma continua. Es un paciente que expulsa bacilos. Por eso paciente bacilífero. Baciloscopía seriada. ¿Qué se define como baciloscopía seriada? Técnica de tinción para el diagnóstico rápido. Ok, sí, también alguien que haya encontrado otra definición. Prueba seriada de 3 muestras donde se comprueba la presencia o no de bacilos. Muy bien. Prueba seriada de 3 muestras donde se comprueba la presencia o no de bacilos. Está bien, baciloscopía seriada es un método diagnóstico. Excelente. Pero cuando yo quiera saber, o a qué es lo más importante acá de la baciloscopía seriada, es que por algo se llama seriada, porque son más de 3 muestras. Es lo mejor, ¿no? Y método diagnóstico de tuberculosis, ¿cuáles vendrían a ser? Baciloscopía y cultivo de muestra biológica, ¿no? Bacteriológico, ¿qué vendría a ser? Baciloscopía y cultivo de muestra biológica. Los serológicos, la PPD, porque es de los anticuerpos, ¿no? Y otros, el Gene Expert y la radiografía de tórax, ¿no? En una tuberculosis pulmonar, ¿qué muestra pedirían ustedes? De esputo. Esputo. Muy bien, esputo, ¿no? En tuberculosis meningia, Líquido cefalorraquídeo. y en tuberculosis renal, La orina. Orina. muy bien, chicos. Y en tuberculosis ganglionar, ¿qué pedirían? Una biopsia. Biopsia ganglionar. Biopsia de la linfa, mayormente. Ok, punción ganglionar, biopsia de la linfa. Quedémonos con punción ganglionar. Quedémonos con punción ganglionar, ¿no? Pero si es que puede ser que encuentren biopsia de la linfa, también estaría correcto. Ahora, el esputo se toma en número de 3 veces. Cantidad y recolección de muestras, ¿cuáles creen que vendría a ser? De 5 a 10 ml. Un frasco estéril. De 4 a 6 ml. de 3 a ¿Y en 5, qué tiempo yo tenía que, alguien se acuerda, cuándo yo voy a entregar estas muestras? 1 al momento de la consulta. Al momento 2 de la mañana consulta, siguiente. siguiente y a día, la hora de entregar. Al mismo día entregar de la la cédula. entrega del Muy segundo. bien. Por eso es seriado, ¿no? Porque son 3 muestras, una al momento de la consulta, la mañana siguiente y al entregar la segunda muestra. En una cantidad de 5 a 10 ml, ¿no? La orina, ¿cuánto vendría a ser la cantidad de la muestra de la orina? Lo necesario.
Ya, La cantidad recolectada en 24 horas. ok. Sería exactamente, específicamente eso, chicos. Esto siempre es algo confuso. Cualquiera pensaría lo necesario, un frasco, ¿no? Pero específicamente es la muestra de orina en 24 horas. Y esto es algo similar, yo siempre lo asocié así. Yo lo asocié bastante a lo que viene a ser sepsis. Si se acuerdan, en sepsis también era otro que vendría a ser el hemocultivo seriado en diferentes partes. Es porque nosotros también es lo mismo. Por ende, el esputo es porque podemos pensar que en un momento está en paciente bacilífero, está activo el bacilo y puede salirme positivo. En la otra puede ser que me salga negativo y en la otra puede ser que me salga positivo, ¿no? Entonces yo voy a estar sospechando de eso. Lo mismo en la orina. En la orina puede ser que haya una tuberculosis renal, pero es como que la bacteria en este momento está, en el rato no está, por eso 24 horas, ¿no? Para que haya muchas más posibilidades que presente este bacilo, ¿no? Y en el líquido cefalorraquídeo, De 1 Por a 2 función. ml por función. 2 a 3 ml la cantidad, ¿no? Siempre hay que ver esa parte de lo que era cantidad, lo que viene a ser 2 a 3 ml, y claro, sería una punción lumbar que ya la hemos relacionado a lo que viene a ser la infecciones del líquido cefalorraquídeo. Cuestionario. ¿Cuáles son las 3 formas de obtener muestras de esputo? ¿Alguien investigó algo por ahí? La espontánea, nebulización aspiración, y lavado bronquial. aspiración bronquial. Muy bien, chicos. Sería espontánea, nebulización y lavado bronquial. Sobre todo el lavado bronquial es uno de los más importantes, ¿no? De nosotros. ¿Cuáles son las ventajas de una vaciloscopía con el diagnóstico de la tuberculosis? Es rápida, Bajo económica costo. y fácil. Rápido. 70% sencillo. Muy bien, eso es, ¿no? Fácil, rápida y económica, ¿no? Fácil, ya lo decidirá el microbiólogo si es fácil, ¿no? Pero la vaciloscopía era lo del esputo, yo creo que a eso más se refiere, ¿no? Porque en ese era esputo y pues ¿no? Y ahí listo, ahí murió, ¿no? Es rápida y es económica. ¿Cuál es la atención que se utiliza para realizar la vaciloscopía? La atención de Ciel Nielsen. Muy bien. ¿Por qué la atención de Ciel-Nielsen? ¿Por qué era esa atención? ¿Por qué yo ocupo esa? Porque son VAR. No presenta la pared celular. ¿Será? ¿No presenta pared? ¿O porque es bar? Algo más. ¿O porque es bacilo? Porque es ácido Tiene alcohol mayor resistente. cantidad de Sí, vale. ácido Tiene micólico. resistencia al ácido alcohol Exacto, resistente. chicos. Esa es la respuesta correcta. Presenta ácidos micólicos. Yo sé que es un bacilo ya. Yo sé que es un bar. Bien ya. Pero algo tiene que haber de interesante acá que no sea un gram. Que sería su pared. Y no es que no presenta pared. Sí presenta pared. Pero su pared está compuesta mayormente por ácidos micólicos. Entonces, yo uso esta tensión, ya le hemos hablado, ¿no? Esta tensión que, por ejemplo, para que entre la tensión yo tengo que calentarla para que estos ácidos grasos de su pared, pues se vaporicen y entre la tensión. Y ya posteriormente se van a desteñir si es que no son ácidos micólicos o van a seguir así, ¿no? ¿Qué significaba bar? Ácido alcohol resistente. Bacilo, ácido alcohol resistente. Bacilo ácido alcohol resistente. Exacto, ¿no? Bacilo ácido alcohol resistente, porque resiste a la decoloración. Se denominan así porque son resistentes a la decoración con ¿con qué? Alcohol ácido. Uy, no, el ácido alcohol. Por eso, ¿no? Ácido alcohol. ¿Cómo se observan los bares en una tensión de Ciel-Nielsen? Dibujarlos con los colores, ¿no? Bacilos color rojo, en algunos lila, rojo lila, y el fondo color azul, ¿no? Un poquito más azul se hubiera visto mejor. ¿Qué antimicrobianos, antibióticos, conoce que son específicos para esta enfermedad infecciosa? Isoniazida, rifampicina, etambutol, Butol, piracilina. estreptomicina. Isoniazida, tambutol, rifampicina, piracinamida y la streptomicina. ¿Cuánto tiempo el tratamiento es el esquema nacional, según el esquema nacional? 6 meses. 6 meses. Muy bien. ¿A qué se llama vaciloscopía seriada? El análisis microbiológico de 3 muestras. De esputo. Es la detección de bacilos en 3 muestras de esputo mediante la atención de Ciel-Nielsen. Pueden hablarlo de diferentes maneras, definiciones, sí, pero una de las que me gusta más es esta, ¿no? Vamos a detectar bacilos en 3 muestras diferentes, ¿no? De esputo mediante la atención de Ciel-Nielsen. ¿Cómo se tomarían las muestras para una vaciloscopía seriada?
1 al momento de la consulta, 2 a la mañana siguiente y la tercera al entregar la segunda muestra. Muy bien. La primera muestra, 3,5 ml, como habíamos dicho la cantidad, ¿no? La consulta, la siguiente a la mañana en ayunas y luego lavado de dientes y al momento de entregar la segunda muestra, ¿no? ¿Qué dificultades presenta la realización de un cultivo de Mycobacterium tuberculosis? Crecimiento lento Crecimiento lento De 4 a 8 semanas. y alto costo. y un alto costo. Muy bien. Se multiplica cada 18 a 24 horas recién, ¿eh? Es tarda. Por ejemplo, también eso hay que ver, ¿alguien se acuerda cuánto se tarda una bacteria normal? O sea, una de las bacterias más comunes para dividir, porque tienen su tiempo, ¿no? De división. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto era el tiempo? 19 a 20 minutos. Ok, 20 minutos, muy bien. No hizo nombre, pero muy bien. Muy bien. Lucy creo que era. Cada 20 minutos, ¿no? Pero en este caso, miren, se divide o se multiplica en todo caso 18 a 24 horas, o sea, tarda. Voy a esperar a que 24 horas una bacteria se divide en otra, esa bacteria se divide en otra y otra, y por ende tiene razón en que va a tardar, ¿no? 4 o 6 semanas. ¿Qué significaba BCG o qué significa BCG? Bacilo Calmette Guerin. Muy bien, es el Bacillus Calmette Guerin. Bacilo, si quieren ustedes llamarlo. ¿Para qué se utiliza este Bacilo Calmette Guerin? ¿Alguien sabe? Para la inmunización del recién Recién nacido. Muy bien, es una inmunidad contra la TB meningia y la TB miliar. La miliar es mayormente relacionada con las diferentes formas extrapulmonares, pero a mí me interesa mayor la TB meningia, ¿no? Porque puede provocar la minonato un cuadro de meningitis. Esa es la primera vacuna que usted recibe. Esa es intramuscular. Es donde ustedes ahorita se toca. Mayormente toda la tenemos en el brazo derecho. Esa cicatriz que usted tiene, pues esa es la famosa Bacilo Calmette Guerin. Es la primera vacuna que se nos ha administrado. ¿Cuándo se aplica? en el primer mes de vida del recién nacido. Antes del primer mes de vida. Específicamente, si quiero decir algo, en la primera semana, ¿no? Mayormente es la primera vacuna que se la da al neonato. Caso clínico número 1. Varón de 55 años con una historia de 6 meses de fiebre, diaforesis nocturna, pérdida de peso, presentada atroz productiva con esputo hemático, esputo con sangre, ¿no? También se lo puede llamar eso. No es, bueno, también otra forma de llamarlo hemoptisis, pero también esputo hemático, ¿no? Es un trabajador de la zafra, es un lugar de hacinamiento, puede ser. La exploración reveló signos de malnutrición y presencia de estertores. La esposa del paciente de 50 años presentó una prueba positiva de intradermorreacción con PPD o prueba de tuberculina. Recibió tratamiento profiláctico. Aquí no hay mucho que decir, ¿no? Si hay preguntas, no. Ok. ¿Qué más veríamos acá? Es un paciente con tuberculosis, no hay más de dónde dudarnos, ¿no? La clínica está bastante correcta. La mujer presentó la posibilidad de dermorreacción con PPD, puede ser que su propio marido la haya contagiado. Él trabaja en una zafra, así que tranquilamente se puede haber contagiado de otros trabajadores. ¿Qué era diaforesis? ¿Alguien se acuerda qué era diaforesis? Sudoración excesiva. Ok, sudoración excesiva, muy bien, o sudoración. Específicamente excesiva. Mayormente esto en un paciente tuberculoso, ¿en qué episodio se da? ¿Mañanas, tardes, noches? No se da, quién sabe. Nocturna. En la noche. Son diaforesis nocturnas. ¿Qué era un esputo hemático? Con tiene sangre. Con hilo de sangre. Esputo con presencia de sangre o hilos de sangre. Está viendo los dos términos. Y la PPD era lo que ahorita acabamos de ver, ¿no? El prueba proteico purificado, ¿no? El derivado proteico purificado. Caso clínico número 1, paciente con fase tísica. Esa fase tísica es muy característico de lo que viene a ser un paciente con tuberculosis. Datos clínicos, ya lo habíamos hablado. Datos epidemiológicos, que era el varón de 55 años, mayor de edad, trabaja en la zafra, lugar de hacinamiento, esposa con prueba de derivado proteico purificado o de tuberculina positivo, puede ser que tenga, puede ser que haya tenido, quién sabe, y recibe un tratamiento profiláctico, ¿no? Muy bien. El agente etiológico que yo hubiera pensado, me equivoqué en tuberculosis, la clínica está bastante detallada, la epidemiología está bastante detallada, ¿no? ¿Cuál pudo ser el mecanismo de transmisión por el cual el hombre, varón, adquirió esta? Pues es lo que viene a ser la vía aérea de gotitas de flujo, ¿no? El examen es de diagnóstico. ¿Qué examen de diagnóstico yo pude haberlo pedido a este paciente? Vaciloscopia sería de radiografía de tórax.
Muy bien, vaciloscopía seriada y radiografía de tórax, ¿no? La radiografía para detallarme qué tan dañados están sus pulmones, ¿no? Y una vaciloscopía seriada para confirmar eso, ¿no? La radiografía de tórax se observa una cavidad pequeña con infiltrados, una lesión pulmonar calcificada y un ganglio linfático. Una TB cavitaria puede denominarse, ¿no? La imagen es compatible con tuberculosis. ¿Cuál es la recomendación más importante que debe darse al paciente para la toma de muestra con el fin de obtener un buen resultado? ¿Qué le va a recomendar en la toma de muestra? ¿Qué le recomienda a su paciente? No tomar antibióticos, lavarse la Que boca, la y que la muestra muestra sea sea de de punto fruto y no no saliva. contenga saliva. Muy bien. Tiene que expectorar bien, no saliva. Que use un frasco estéril y pues que no consuma antibióticos. 48, 24 horas. Caso clínico número 1. Bueno, sería el caso clínico número 2. El laboratorio, mi laboratorio reporta el siguiente resultado de una vaciloscopía. ¿Qué decisión tomaría ante este resultado? Mire, en la primera tinción decía el Nielsen, la primera muestra que yo mandé me salió que no se observaban barras. En la segunda muestra me salió positivo 2 cruces. Y en la tercera muestra me salió no se observan barras. Yo debería iniciar tratamiento. Eso era pregunta. Ni modo, ya está ahí, ¿no? Iniciar tratamiento. ¿Por qué? Porque hay presencia del bacilo, fluctúa, ¿no? Eso es lo que yo les dije. Es lo mismo que puede pasar en un hemocultivo seriado, en la sepsis, ¿no? Podemos encontrar bacteria en la primera muestra, sí, en la segunda no, en la tercera sí, pero con que una nos dé positiva, y todavía en este caso positiva 2 cruces, pues ya podemos iniciar el tratamiento, ¿no? Pero si yo tengo, por ejemplo, saco una tinción de Ciel Nielsen, ¿no? Primera muestra no se observan bar. Segunda muestra tampoco se observan bar. Tercera muestra tampoco se observan bar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo diría, claro, no se observan bar en ninguno. Entonces, ¿yo para qué tomo otra muestra? ¿No? Pero no, lo mejor sería repetir la prueba. ¿Por qué? Porque puede ser una prueba o muestra mal tomada, ¿no? Si ya en la segunda me sale negativo de no todo, ya puedo descartar mi diagnóstico, mi cuadro, ¿no? Clínico. Puede ser que sea otro tipo de enfermedad pulmonar, puede ser. O en todo caso, eh, una mala toma de muestra, en todo caso, ¿no? En este caso, eso siempre tiene que ver con qué yo más o menos yo la dudaría. Ya digamos que yo tomé la muestra y me salió negativo. ¿Qué otro parámetro de mis 3 pilares fundamentales debería, usted, ya no algo específico, dígame, ¿qué usted pensaría como médico? ¿Qué otra prueba pediría? ¿Qué se fijaría en el paciente? ¿Qué preguntaría? ¿Qué haría usted? ¿Qué conducta usted tomaría? O yo le voy a decir, ah, ya, negativo todo salió, ¿no? Entonces, yo no sé, yo digamos que esto yo no pasé, esto yo nunca lo vi, pero yo estoy sabiendo esto. ¿Y qué conducta tomaría como doctor? Yo le diría, ah, ¿sabe qué? Usted vaya a su casa nomás, no, salió negativo la prueba, entonces puede ir tranquilo a su casa. ¿Creen que es la mejor conducta? Sí, no, ¿por qué? ¿No hay nadie en clase? ¿O qué pasó? No, Sí, sería depende si hay clínica, si hay porque podría ser un falso negativo. Muy bien, Katia. Puede ser un falso negativo, ¿no? Yo tengo que fijarme en la clínica. Si yo veo que mi paciente está con esputo hemoptoico, ya, y las pruebas pues me dieron negativas, ¿yo les voy a mandar a casa? No, yo no le puedo mandar a casa con una clínica muy similar a tuberculosis. Puede ser que, no sé, sea otro tipo de clínica. Puede ser que sea otro tipo de enfermedad, pero si yo veo, yo voy a decir no. Tengo una probabilidad alta de que esté mal tomada la muestra. Y en el caso de diagnóstico, ¿qué otro método auxiliar de diagnóstico ya me dio negativo? ¿Qué puedo tomar yo para más o menos tener sospecha? Una radiografía. También pudiera pedir una radiografía, ¿no? ¿Cuál es la norma de bioseguridad más importante que usted tomaría cuando se encuentra ante un paciente bacilífero? Y esto es lo que nosotros hacemos, bueno, debería hacer este año yo, en la materia de infectología, ir a los pacientes tuberculosos, o en neumología, en semiología, ir a ver pacientes tuberculosos, yo ir con mi querido barbijo KN95. Bueno, antes usábamos el N95, desde que ya hubo la escasez y demás, eh,
ya entraron estos de China, creo que son. Los barbijos N95. Antes eran los KN95, los K95, pero ahora son los, se quedaron como bueno, perdón, antes eran los barbijos N95. Después ya aparecieron los KN95, ¿no? Entonces, las conclusiones de esta unidad. Indique qué es lo más importante de esta unidad. Aprender la clínica, porque las pruebas me pueden salir negativas. Y saber interpretar mi análisis laboratorio. Y saber interpretar como médico, no solo quedarme con la idea de que me dio negativo y ahí muere el diagnóstico, no lo voy a mandar a su casa, no. Tengo que ver la clínica, la epidemiología, preguntar si dónde estuvo, quizás algún pariente tenga que es tuberculosis, y él que me diga, si me dice, mi amigo tiene tuberculosis, o mi amigo ha estado tosiendo, todo es importante, chicos. Siempre tienen que ver todos los aspectos. Si usted duda, preguntarle a su paciente, ¿usted dónde trabaja? Si es un lugar de hacinamiento, preguntarle si alguno de sus compañeros de trabajo pues presentó algo en la misma clínica. Está tosiendo, si tiene fiebre, si ha bajado de peso y demás, ¿no? Esa no es clínica específica, pero es por lo menos para que usted se oriente y diga, extraño que estos dos tengan la misma clínica. Es como cuando usted copia en un examen, pues extraño que tengan la misma respuesta. Es lo mismo que pasa acá, ¿no? Ellos no pueden repetir la misma clínica, es por algo, ¿no? En este paciente, informe número 1, Trinidad Antesana, registro 9184 en la fecha 12 de abril de 2013. Se realizó una vaciloscopía de esputo, ¿no? Sala, ok, sala. Número 1, número 2, número 3, las pruebas, ¿no? Fueron diferentes fechas, miren. Fue la primera muestra en la consulta, la segunda el 11 y la tercera el 12, ¿no? Aspecto salival, salival, salival. Resultado no se observan bar. ¿Cuál sería la interpretación para esta? Vaciloscopía de esputo negativa. Ok, vaciloscopía de esputo negativa. ¿Alguien puede decirme por qué negativa? Puede ser un falso positivo, falso negativo, perdón. Ok, puede ser. Otra respuesta. Está bien, chicos. Yo pensé que ya alguien me iba a decir José Salival. Está bien, chicos. En este caso, salival. ¿Por qué salival? Uno puede ser porque haya tomado mal la muestra, ¿no? Puede ser. U otro porque simplemente no va a ser mucopurulenta porque el paciente no presenta el bacilo. Fácilmente eso, ¿no? No hay de qué dudar ahí mucho. Pero ya saben, ya les dije en qué parámetros nos podemos enfocar, ¿no? Pero aquí imagínense, un paciente lo mismo, ¿no? En este caso es Adolfo Hidalgo, registro 7766, 17 de abril de 2013, tiene las 3 muestras, una el 17, el 18 y el 19, 3 días seguidos. Las primeras aspecto salival, resultado negativo, pero en el aspecto salival, en la segunda resultó positivo una cruz. Y en la mucopurulenta, mucopurulenta. En la tercera resultó con positivo 2 cruces. ¿Cómo yo consideraría esta vaciloscopía? Vaciloscopía de esputo positiva. Sería Vaciloscopía positiva. vaciloscopía de esputo positivo. Muy bien. Glosario, para ir terminando. ¿Qué es la pleocitosis? La presencia de células en el líquido cefalorraquídeo en un número superior al normal. La primoinfección va a ser un conjunto de reacciones locales y generales que se producen en el organismo humano la primera vez que se pone en contacto con un agente infeccioso. Es lo que pasa en las primoinfecciones de tuberculosis, en infantes sobre todo, ¿no? Por eso se dice que la mayoría, quién sabe que nosotros ya hemos podido tener tuberculosis en niños, ¿no? Pero que no se ha agravado el cuadro. ¿Qué era la multidrogoresistencia? Era la resistencia a antibióticos de primera línea contra tuberculosis. Eso es multidrogoresistente, ¿no? Es el paciente que presenta una resistencia contra antibióticos de primera línea de la tuberculosis. La hemoptisis era una tos con presencia de sangre, la astenia era una disminución de fuerza muscular, la dinamia era una ausencia total de fuerza física y la diaforesia era una sudoración profusa. Anorexia, que era pérdida de apetito, la faciestísica es un aspecto caquéxico, ético, en otros términos se le denomina belleza tuberculosa. Palidez de piel, delgadez, rubidez de mejilla, ojos brillantes con largas pestañas, ¿no? La biopsia es un examen microscópico de un trozo de tejido. Siempre hay que saber, biopsia es un tejido vivo. Necropsia, tejido muerto, ¿no? Autopsia ya es otra definición, ¿no? Esto es un examen microscópico de un trozo de tejido o una porción líquida, orgánica, que se extrae de un ser vivo, ¿no?
¿Y qué es la BCG, no? La BCG es el bacilo Calmette-Guerin, que era ¿qué es? No es que era, ¿no? Que es la vacuna contra la tuberculosis meningio miliar, que es es la primera vacuna, la que ponen, ¿no? La que nos deja esa cicatriz bonita. Y pues tenemos la lesión pulmonar calcificada, depósitos de calcio en el parénquima pulmonar. Y básicamente eso es lo que viene a resultarse ser el tema de tuberculosis, siempre y cuando no se cuide, en el caso de la tuberculosis, estar cerca del paciente tuberculoso. ¿Cuál sería el mejor recomendación? Eso sería como que no estar en lugares hacinados, pero bueno, eso ya es imposible en estos tiempos, ¿no? Pero lo mejor que pudieran recomendar a un paciente cuando ya tenga, usted ya es médico, ¿no? Y ya va a estar más que seguro, quizás en su sospecha clínica, que sea una tuberculosis. Siempre estar apoyando a él. Por eso siempre las personas con tuberculosis, pacientes con VIH-Sida, muy aparte de tener un tratamiento clínico, tienen un tratamiento psicológico, porque tienen que acompañarse de que no se rindan, terminan el tratamiento, lo dejan a media y ¿qué pasa? Multidrogoresistencia, chicos. Entonces vendría a ser un cuadro clínico mucho más grave si es que se lo deja a la mitad del camino, ¿no?